novela francesa del siglo XIX, de Balzac, Flaubert, y la continuación, que tiene su versión teórica en la novela experimental, es el título de un libro teórico de Zola. Es un grupo de novelistas muy importantes, son muchos. Voy a hablar principalmente, naturalmente, de Balzac y de Flaubert, sobre todo. Pero hay una continuidad desde Balzac hasta el final del siglo. Luego, en definitiva, las cosas cambiarán también. Y ha sido la novela francesa en esta época, tiene una posición central en Europa. Ha tenido, quizá la que ha tenido más influencia, la que ha sido más imitada, incluso a veces sin mucho motivo. Cuando uno mira, por ejemplo, los escritores franceses del siglo XIX y todavía de los primeros decenios del siglo XX, que han sido muy famosos, que han tenido una fama internacional, que han sido conocidos en todo el mundo, que han sido con gran frecuencia traducidos, uno encuentra que una proporción bastante grande no son extraordinarios. No son cosa, y en definitiva han pasado muchos de ellos. Algunos no nos parecen interesantes, pero han tenido un gran éxito en su momento y han sido, sobre todo, de una gran difusión, han sido enormemente conocidos. Ese problema de la notoriedad, los franceses, en segundo lugar los ingleses, lo han tenido con gran ventaja sobre cualquier otro país europeo, no digamos sobre los españoles. Y la novela española, en cambio, de esta época, tan poco estimada en general y tan olvidada incluso, encierra bastantes novedades. Tendremos que verlo en días sucesivos, pero en definitiva, yo ahora estoy naturalmente leyendo y releyendo muchas cosas, entonces estoy poniendo a prueba mis estimaciones y las estimaciones vigentes y las mías personales incluso, y estoy haciendo ciertas rectificaciones y en buena medida resultan favorables a la novela española. Trataré de justificarlo cuando hablemos de ella. Balzac, ustedes recuerdan, nace muy al final del siglo XVIII, nace en 1799 y muere el año 1850. Es decir, es la primera mitad del siglo XIX y, en definitiva, es la época romántica. Sin embargo, no es propiamente, como veremos, un novelista romántico. Es casi exactamente coetáneo de Víctor Hugo, nacido el año 1802. Recuerden ustedes aquellos versos famosos, «Ce siècle avait 2 ans, Rome remplaçait Sparte, déjà Napoléon perçait sous Bonaparte». Y luego sigue alors a Besançon, vieille ville espagnol. Bueno, cuenta que nació un niño que parece que se va a morir, pero que vivió hasta el año 85. Murió nada menos que el año 1885. Y es también casi coetáneo de Dumas, nacido como Víctor Hugo el año 2, aunque muerto mucho antes, el año 70. Pero ustedes son tres novelistas casi exactamente coetáneos, pero mucho más pronunciadamente románticos Víctor Hugo y Dumas, y mucho menos Balzac. La influencia de ellos ha sido desigual y sobre todo se ha ejercido en diferentes zonas de la literatura. Por otra parte, Flaubert es ya resueltamente de una generación posterior. Nace el año 1821, muere en 1880. Les doy a ustedes un poco las fechas de los principales para que vean ustedes cómo se organiza este momento de la novela francesa. Y después, sobre todo, Balzac y Flaubert son los que tienen la influencia, porque repito, Dumas y Víctor Hugo, que son muy románticos, tienen influencia sobre las prolongaciones de la novela romántica, pero no en el torso de la novela francesa del siglo XIX. En cambio, sí, Balzac y
y Flaubert, que influyen enormemente en los hermanos Goncourt. El mayor, Edmond, nació el año 1822 y murió en 1890, y el menor, Jules, había nacido el año 30 y murió joven, murió de 40 años, en 1870. Es interesante el ver la diferencia, pero luego escribían juntos, como saben ustedes, pero luego siguió escribiendo Edmond, que sobrevivió a su hermano. Por otra parte, hay otros autores también, por ejemplo, Daudet, Alphonse Daudet, que es particularmente interesante. Yo fui muy lector de Daudet en mis 14 años o 16 y me parece bastante interesante. Y este nació el año 40 y murió en 1897, exactamente coetáneo de Zola, que nació también en el 40 y murió en 1902, vivió algo más. Y quizá el último de este grupo es Guy de Maupassant, muy buen narrador, realmente, especialmente gran cuentista, nacido el 50 y muerto joven el 93, 1893. Ahí tienen ustedes, por tanto, los novelistas que van de Balzac al final del siglo, mueren todos hacia los últimos años del siglo, y que forman como un grupo que después se va a modificar y después tendrá unas consecuencias en un tipo de novela ya bastante diferente, que tuvo también mucha difusión, por supuesto, una novela que podemos llamar la novela psicológica. Tomen ustedes como ejemplo Paul Bourget, del cual no se acuerda casi nadie, pero que fue famosísimo, o Claude Farrère, bueno, y tantos más. En definitiva, yo creo que lo primero que hay que observar en esta novela francesa, ya desde Balzac, es que se habla en ella todo el tiempo de dinero. Todo el tiempo. Se habla mucho más que de amor. Nuestro tema no es el dinero en este curso. Pero se habla mucho más de dinero que de otra cosa. Es realmente extraordinario. Lo mismo también en Flaubert. Se habla de gastos. Se habla de rentas. Se habla muchísimo de préstamos, de herencias. Las herencias que son tan importantes, y en Francia muy especialmente, de operaciones de bolsa, de los tantos por ciento, de los valores que se cotizan. Por cierto, las rentas eran todas muy bajas. Es muy curioso siempre que las rentas son muy bajas. Los valores del Estado, por ejemplo, pues daban un 4% o algo así. Claro que en España la situación es un poco anormal ahora, ¿no? No comparen ustedes. Los valores al 4% también en España eran tradicionales, ¿no? Conviene distanciarse del presente. Pero es interesante precisamente que esto ocurre en todos los niveles. Es decir, dirán ustedes, bueno, son los ricos, es la gran burguesía. No, son todos. Los pobres, los muy pobres, los urbanos, los campesinos. Lo que cambia son las cifras, ¿no? Las cantidades son diferentes, pero de dinero hablan todos. Y es el centro principal de las preocupaciones. Si yo tuviera tiempo, que no tengo, pues hubiera hecho un cálculo de ver, por ejemplo, en las novelas de Balzac y de Flaubert, sobre todo, cuántas páginas dedican a hablar de dinero. Y encontraría, sería francamente interesante, porque realmente es muy sorprendente. Esto conviene retenerlo porque me parece que es un rasgo de la novela de esta época, y hay que añadir con un rasgo frecuente también, que es la sordidez. Porque el dinero se puede hablar de muchas maneras, se puede hablar incluso con cierto distanciamiento, con cierta... los países o las épocas que tienen un sentido muy vivo y muy riguroso del dinero, esta gente suele pensar que el dinero es una cosa muy seria, yo no lo dudo, pero en fin, quizá no tanto, tienen una actitud que consiste en pensar que una peseta o un franco es un franco. Y yo creo que esto es verdad, pero que cuando eso pasa, la vida se pone triste.
yo creo que la forma del bienestar, diríamos económico, se traduce en la frase lo mismo da. ¿Qué más da? Ustedes piensen, por ejemplo, que en una sociedad como la nuestra, y también dejemos el presente estricto, que quizás las cosas no sean iguales, pero la sociedad tradicional española, la gente ha tomado las cosas de dinero con un poco de distancia y, por ejemplo, a uno no le importaba mucho ni invitar, ni ser invitado. No pensaba que qué más da. En países más rigurosos económicamente, importa mucho, importa mucho. Y se procura no invitar, y se procura ser invitado, si es posible, porque esto naturalmente se refleja en el estado económico de un modo ventajoso. Y, repito, esto produce una impresión de sordidez, más aguda y más descarnada en las novelas de tema rural o de ambiente rural, pero con un poco más de elegancia o de buena educación o con eufemismos en todos los niveles. Si ustedes leen, por ejemplo, despacio a Balzac o leen ustedes a Flaubert, incluso en las novelas, por ejemplo, la novela que tiene quizá más interés desde el punto de vista amoroso, que es L'Educación Sentimental, por ejemplo, una muy larga novela, o la más famosa y quizás no superior, Madame Bovary, verán ustedes como hay una insistencia en lo económico un poco enojosa. Y esto explica quizá la reacción negativa de Stendhal a la sociedad francesa de esta época, precisamente. No olviden ustedes que Stendhal, que es más antiguo, que nace en 1783, es decir, es una generación anterior a estos autores, muere el año 1842. Es decir, una gran parte de la obra de Balzac es coetánea. No recuerdo si lo dije, pero es interesante recordarlo. Stendhal tuvo poco éxito, realmente no tuvo mucho éxito, y sin embargo, lo que más lo animó fue un largo artículo, muy elogioso de Balzac, que ya bastante al final de la vida de Stendhal le dedicó un muy largo artículo lleno de estimación, cosa que resultó muy animadora y muy alentadora para Stendhal. Pero esta impresión de prosaísmo, esta impresión de falta de ambición, de avaricia, frente a la pasión, sobre todo pasión amorosa, que descubre en Italia y en España, creo que se explica viendo la manera como estos novelistas presentan, con evidentemente un fondo de realidad, la sociedad francesa de la restauración de los Borbones y también de la época de Luis Felipe, hasta 1848, que es la época que cubre principalmente Balzac. Naturalmente, llega al imperio Flaubert. Flaubert se ocupa sobre todo, y no digamos Zola, que es ya el segundo imperio. Y es curioso el que resulte esta impresión, repito, de tal interés por el dinero y de sordidez y de prosaísmo en la época romántica. ¿Por qué es la época romántica? Yo creo que mientras no se vea claramente cómo coexisten en los decenios de plenitud romántica la pasión, el amor, el culto a ciertas formas de heroísmo y de valentía, con una voluntad de prosaísmo, quizá reacción precisamente a esos principios más propiamente románticos, quizá no se acaba de comprender la época romántica. Y una de dos, o se refleja una de las dimensiones, que es lo que ha quedado vivo para nosotros, la palabra romanticismo evoca todo eso, y sin embargo hay todo el otro lado que hay que tener en cuenta. No olviden ustedes, por ejemplo, cómo la norma política de Guizot, a Guizot yo lo admiro enormemente, que se le ha reprochado mucho, se le ha reprochado de un modo, en cierto modo, artero y falsificándolo, porque él decía, enrichissez-vous,
enriqueceos. Esto se le ha reprochado mucho, pero la frase que dijo era enriqueceos mediante el esfuerzo y el ahorro. Era una norma económica y social bastante buena, ¿no? El producir riqueza parecía excelente. Y efectivamente, en la época de Luis Felipe se enriqueció enormemente Francia. Hay, por otra parte, un afán descriptivo que también sorprende y que justamente anticipa lo que va a ser el realismo y con lo que llegará ya en los escritores de la segunda mitad del siglo, francamente, al naturalismo, del cual el ejemplo máximo es, evidentemente, Zola, pero también los Goncourt. Hay páginas y páginas de Balzac antes de que empiece a contar. Uno lee a Balzac, a mí me produce cierta impaciencia, porque cuando llega a contar, cuenta muy bien, pero hay que ver lo que tardan en contar. Empieza a describir las habitaciones, y las casas, y los muebles, y no perdona mueble ni tapiz, ni alfombra, ni cuadrito. Y cuando llega a los personajes también describe cómo van vestidos. Y las mujeres, eso en lo cual los hombres en general se fijan poco en la ropa que llevan las mujeres. Ven vagamente que están elegantes, o lo contrario, pero si a un hombre le preguntan qué llevaba puesta esta mujer con la cual ha estado 1 o 2 horas, pues realmente se vería uno normalmente apurado para decirlo. Pues bien, no Balzac, no Flaubert, que hacen el inventario. A mí me recuerdan las descripciones de las casas, me parecen un poco las cosas de las almonedas. Parece que es una almoneda, ¿no? Jarrón de Sèvres de tal, consola Luis XV, con un tapiz de tal otro, con todos sus detalles. Y lo mismo pasa con la manera de vestir y con la ropa. Esto es curioso, es un afán descriptivo tremendo. En Flaubert con mayor refinamiento que en Balzac. Pero en todo caso, las joyas, no digamos, las joyas se hacen mucho detalle también. Y al cabo de muchas páginas, el lector no se ha enterado. Quiero decir que después de leer una minuciosa descripción de una casa, uno se pregunta, ¿y cómo era aquella casa? Esto pasa, por ejemplo, también con algunos novelistas españoles, por ejemplo, con Pereda. Pereda le hace unas descripciones larguísimas, pero uno pregunta, bueno, al final dice uno, pues no sé cómo era. En cambio, hay otros autores que dan 4 rasgos, apenas nada, y uno parece que está viviendo en aquel lugar, parece que sabe cómo era aquella casa, cómo era aquella habitación, cómo era aquel paisaje. Esto me parece bastante importante. Es decir, el lector no ha visto lo que le han descrito con enorme detalle o le han enumerado. Yo dije hace muchos años que los realistas engañan a la realidad con las cosas. Le son infieles a la realidad con las cosas. La realidad no es las cosas, no consiste en las cosas. Las cosas son reales, pero lo que tienen de realidad es otra cosa distinta. Creo que esto es una cosa que ha aprendido precisamente la literatura más reciente, no la literatura del siglo XIX, no especialmente la literatura de los realistas. Hay otro aspecto también muy importante, que es la interferencia en esta novela de lo social con lo personal. Y por tanto, con lo propiamente narrativo. Es decir, la restauración o la monarquía de Felipe, después el Segundo Imperio de Napoleón III, todo eso aparece con un interés primordial. Esto es absolutamente esencial. O las reuniones o los comicios agrícolas que describe con tanto detalle, por ejemplo, Flaubert en Madame Bovary. La comedia humana de Balzac es un retablo vastísimo, enormemente rico, la verdad. La obra de Balzac es inmensa, como saben ustedes. No tiene mucho primor. Hay una técnica en algunos momentos depurada, pero otras veces con una cierta tendencia a la brocha gorda. No Flaubert. Flaubert, como saben ustedes, era un preciosista, era un virtuoso. Se pasaba una mañana entera para escribir una página.
tenía que corregir una vez y otra y no admitía que un adjetivo no fuera precisamente y exactamente el adjetivo que necesitaba la frase. Es decir, es una técnica distinta. Escribió mucho menos, por supuesto. Balzac, que tuvo una vida corta, 50 años. Total, vamos, de escritor 30. Escribe una obra inmensa. Esto hay que tenerlo en cuenta también. Ahora, Flaubert, cuando no reconstruye de un modo arqueológico, por ejemplo, lo hace en dos libros muy famosos, en Salammbô y en La tentación de San Antonio, que son dos reconstrucciones, diríamos, casi arqueológicas, se mueve en la época presente, pero cede a lo social. Es decir, se interesa por la vida personal, pero cede a lo social. En la educación sentimental, por ejemplo, es muy interesante, es una historia amorosa principal, complicada con otras secundarias, que es el núcleo de la obra y es lo que le da su valor y lo que justifica el título, pero hay una atención enorme a lo que es la vida política, los esfuerzos para ser elegido o la lucha por derribar al gobierno de Guizot, de Perrier, según los casos, y finalmente a la monarquía de Luis Felipe, en la revolución de febrero del año 48. Eso tiene un puesto extraordinario. Se ha dicho que para conocer esa época, que yo he estudiado muy en detalle históricamente, la conozco bien, que la mejor documentación se encuentra en la educación sentimental. Y es cierto, pero quizá no es bueno para la novela como tal novela, porque pesa más, el dinero y la revolución pesan más justamente que el amor, evidentemente. En Madame Bovary podríamos decir también lo mismo. Lo que pasa es que está más reducida. En lugar de ser un gran cuadro político de París y de la provincia y el momento de la revolución del 48, que ocupa mucho, en Madame Bovary son más bien pequeñas cosas de provincia. El escenario es más reducido. Pero en definitiva, si ustedes miran bien, la atención a lo social, a lo político, es también muy grande. Incluso, en cierto modo, desplaza a la historia amorosa. Es decir, trata siempre de mœurs, costumbres, en el sentido fuerte de la palabra mœurs, mores, mœurs. Es la palabra clave de la novela francesa de esta época. Balzac personalmente tuvo una multitud de amores, de los cuales ha hablado de él mucho y después han hablado también los autores. Primero, es curioso, tuvo amores con mujeres mucho mayores que él. Esto es lo normal. Y luego finalmente tuvo amores con una famosa Madame Hanska, polaca, de origen polaco, mujer de mucho dinero, que era más o menos de su edad, no era, me parece que era un poco mayor, pero no mucho. Y tuvo una muy larga relación con ella durante muchos años y finalmente se casó con ella unos meses antes de morir Balzac, muy pocos meses antes. Al final acabó casándose con Madame Hanska. Ahora, estas historias dan una impresión, lo mismo las historias en la medida en que se puede juzgar de la vida propia de Balzac, lo mismo en su vida personal que en sus historias novelescas, hay una impresión de una cierta falta de calidad y de intensidad. Esa impresión es bastante inevitable. Por ejemplo, en las novelas de Balzac, casi siempre interfiere siempre los problemas de dinero, el ascenso social, las herencias. Por ejemplo, piensen ustedes en aquella famosa novela La Maison au Chaquipelot, por ejemplo, aquel rico comerciante con sus hijas, con aquel caballero apuesto que conquista a la hija, pero que luego después hay toda una serie de problemas de influencia social, de ascender en el nivel del trato de la buena sociedad, los problemas de dinero, en general las figuras que viven con un tren de vida superior a sus medios, con grandes deudas. La deuda es también un tema constante. Claro, Balzac decía que hacía falta un gran talento para hacer grandes deudas. Él las hizo toda su vida.
dando una prueba más de talento. Y tuvo unas deudas inmensas siempre. Y escribía enormemente y ganaba mucho dinero, pero se le iba de las manos, gastaba también mucho y estuvo siempre en deuda. Es una constante. Esto ocupa un puesto muy importante. Por otra parte, Flaubert. Flaubert tuvo, como saben ustedes, unos largos amores con una escritora, poetisa, Louise Collet. Se conservan muchas cartas. La edición de obras completas de Flaubert, yo tengo una edición muy buena, que es la edición del Centenario, tiene una gran colección, no sé si completa, de cartas de Flaubert a Louise Collet, no de Collet, de Louise a él. Las cartas de él, sí, hay muchísimas que se conservan. Cartas, por cierto, distintas de su prosa habitual, porque esta prosa tan enormemente trabajada de sus novelas es distinta de las cartas más espontáneas, sin duda algo incorrectas. Son mucho menos cuidadas, mucho menos esmeradas. Es decir, el esmero literario no le era espontáneo ni fácil. Por eso trabajaba inmensamente en la elaboración de cada página dedicada a la publicación, dedicada a ser una obra literaria. Y tuvo también unos amores que son los que, en definitiva, son más importantes en la dedicación sentimental, con una mujer llamada Elise Foucault, que es la que se llama Marie Arnoux, Madame Arnoux, en la novela, en la educación sentimental, que era, en la novela y en la realidad, era 11 años mayor que él. También se da la misma propensión de Balzac a los amores, y repito, no solamente en la vida, sino en su literatura, con mujeres bastante mayores. La Madame Arnoux es una mujer muy joven, de todas maneras. Se enamora Frédéric Moreau, el protagonista, se enamora de ella cuando es un muchacho muy, muy joven, y ella es una mujer muy joven, una mujer casada con una hija, después tiene otro hijo. Es mayor que él, 11 años mayor que él, pero de todas maneras, francamente, muy joven, porque me parece que cuando empieza la historia él no tiene 20 años o recién cumplidos. De modo que realmente es una mujer muy joven. En la realidad, esta mujer lo sobrevivió bastante. Murió 8 o 10 años después que Flaubert, aunque era mayor, de modo que vivió, por tanto, muchos más años. Él no tuvo una vida larga. Probablemente es el amor más verdadero en la realidad, por supuesto. En la novela, el ejemplo más pleno, más logrado de amor que se encuentra en toda la obra de Flaubert es el amor entre Frédéric Moreau y Madame Arnaud en la educación sentimental, sin duda ninguna. De todas maneras, quizá por la estructura misma de la novela, que es muy larga, repito, y con todos sus elementos sociales, resulta un amor excesivamente vacilante, interrumpido, compartido con otros, manifiestamente inauténticos, algunos en cierto modo justificados por una atracción más o menos mecánica, por una atracción sensual, pero otros no, otros son francamente falsos, como el de Madame d'Abreuil, que es evidentemente un amor fingido, un amor que, estimulado por afán de ascenso social y económico, evidentemente no tiene contenido amoroso real ninguno, ¿no? Es interesante. El único amor que verdaderamente sí es amor y tiene contenido es el de Madame Arnoux, este sí. Y tiene un final, fuera amor, parece que lo mismo el amor real de Flaubert que el amor del personaje de novela nunca fue consumado. Fue un amor, la palabra platónico no me gusta ni viene a pelo, pero en fin. Y lo que tiene es, en la novela, después de una larguísima separación, hay un final en que Madame Arnoux vuelve en cierto modo a verlo, tiene una entrevista que quizá tiene la función de mitigar lo que desde el punto amoroso sería desolador. La novela sería muy desoladora y hay una especie de final en que quedan en cierto modo reconciliados. Ella ya ha
parece, pues, no digo vieja, pero ya muy madura, han pasado muchos años, muchísimos años, y era mayor que él, en fin. Y hay una relación afectiva en que queda como una especie de rescoldo de un amor que ha sido real, que ha sido verdaderamente real y muy vivo, relativamente tardío por parte de la mujer, pero muy verdadero, con calidades de ternura y de fervor que son muy conmovedoras. La figura de Madame Arnaud realmente sí es muy atractiva. Yo creo que es la novela en la cual, en toda esta serie de novelas, quizá en la que aparece una realidad amorosa más eficaz, más vivida, con ciertas deficiencias, repito, ¿no? Porque el tratamiento que le da el personaje masculino, pues, en definitiva, muchas veces lo debilita o lo hace languidecer. Por parte de la mujer de Madame Arnoux es más el contenido, más fiel, con mayor delicadeza, es una figura trazada con amor, diríamos. En definitiva, en estas novelas, más que amor estricto, encontramos atracción, vanidad. La dosis de vanidad es muy grande. Se ve que, no olviden ustedes a Stendhal, que reprochaba a Francia amargamente la vanidad, y una de las categorías de su amor era el amour vanité, el amor vanidad, no olviden tampoco, que en definitiva le producía cierta repulsión. Hay un afán de prestigio social. En definitiva, los amores en estas novelas son en gran parte medios de entender socialmente. Hay toda una serie, por ejemplo, de amores que parecen con cierta realidad y después se abandonan. Hay, por ejemplo, los amores de Frédéric en la educación sentimental con Louise, que es una muchacha muy joven, muy enamorada de él, pero que a última hora tampoco resulta tanto como parecía. Y él, por supuesto, que está a punto de casarse con ella, pero después no. En fin, hay, por tanto, muchas variedades, diríamos, secundarias. Y cuesta cierto esfuerzo encontrar ejemplos de amor en sentido estricto. No olviden ustedes esto, porque me parece muy importante cómo la novela, que ha tenido como tema principal el amor, en un número muy alto de casos, lo deja escapar. Se va de entre las manos. No es fácil de aprender el amor, ni es fácil realizarlo, vivirlo, ni es fácil contarlo. Y si se fuera a hacer una especie de recuento de los ejemplos de amor eficaz y eficazmente contado y presentado en la novela, se vería que el balance no es tan extraordinario y quizá mayor donde menos se piensa. ¿Recuerdan ustedes cómo les decía que, por ejemplo, hay más en Dumas que en otros novelistas que parecen más directamente amorosos, que se ocupan menos de revoluciones o de novela histórica con episodios sangrientos, con revoluciones o con estocadas y con luchas o guerras civiles? Y sin embargo, por debajo de todo eso hay una especie como de aliento amoroso más propiamente romántico que no encontramos en los escritores, diríamos, más sociales, más de la vida cotidiana del siglo XIX, como los que estamos considerando hoy. Hay otro factor que también perturba, es el afán de figurar. Eso que se llama figurar. Es una palabra española que encuentro muy buena, ¿no? Es decir, la realidad no me gusta, no es buena, pero la palabra sí. Y no es tan fácil decir en otras lenguas lo que quiere decir en español figurar. La gente que quiere figurar, que quiere estar en candelero, que quiere que se hable de ella, que quiere aparecer en los sitios en que se debe estar cuando se está en el mundo social, o ahora es en los periódicos o en la televisión, o yo que sé, en cada época tiene sus formas. Pero el afán de figurar es sumamente importante. Hay, por otra parte, la atracción política. No olviden ustedes que política, en el sentido propiamente estricto de la palabra, no la ha habido hasta que han comenzado a haber regímenes democráticos. Antes había otra cosa, había intrigas, por ejemplo, luchas por el poder, pero no era política. La política ha nacido cuando ha habido elecciones, cuando ha habido prensa política, cuando ha habido discursos en los parlamentos, es cuando propiamente
ha habido política como un factor de la vida social. Cuesta trabajo decir de un gobernante del siglo XVI o del siglo XVII o del siglo XVIII que era un político. No sé, diremos otra cosa, ¿no? No era propiamente un político. Era un político Richelieu, era un político el conde duque de Olivares, o era un político Ensenada, o conde de Aranda. No, propiamente no. Eran hombres de Estado, eran válidos, privados. Propiamente la política comienza desde la Revolución Francesa en este sentido, y en España desde las Cortes de Cádiz. Pero en Francia, que también hay una suspensión, naturalmente, durante el imperio de Napoleón, tampoco hay propiamente política en sentido estricto, aparece precisamente con la Restauración. Entonces se produce una vuelta nunca se vuelve en historia. Es decir, la Restauración de los Borbones quiere volver a la situación anterior a la Revolución, pero en la historia no hay marcha atrás. No sé. Por ejemplo, es un fenómeno que aparece en toda esta novela, las indemnizaciones, por ejemplo, a los nobles que perdieron sus bienes y a veces sus cabezas, en muchos casos, ¿no? En este caso, la indemnización es a los herederos, claro. Y esto es muy importante, en qué medida hay una indemnización. Tratan de recuperar, por ejemplo, familias nobles, empobrecidas. Esto aparece, por ejemplo, en Armance de Stendhal, es un tema absolutamente central en la novela Armance. Y esto se combina con el acceso a los puestos políticos, que ahora no es ya solamente por intriga o por el favor del rey, es muy principalmente por las elecciones o por alcanzar el ser elegido diputado de la Asamblea o tener lo que llamaban la pairie, ser par de Francia, Senado. Esto influye enormemente en esta sociedad que es muy competitiva, que tiene además un desarrollo económico, es donde se empieza a desarrollar el capitalismo, donde hay, por ejemplo, la importancia que tiene la bolsa, las cotizaciones de bolsa, las empresas, que son grandes empresas en que se manejan caudales muy importantes. No, piensen ustedes, por ejemplo, cómo ha habido unas cuantas industrias o empresas de todo tipo que han sido las que han manejado las grandes cantidades de dinero. Por ejemplo, las grandes fortunas del siglo XIX son los ferrocarriles. Ahora, como saben ustedes, son deficitarios en todas partes y pierden cantidades inmensas de dinero. Cuando una vez que están hechos, yo nunca entiendo la economía, porque cuando había que hacer ferrocarriles, había que hacer túneles y quitar montes y hacer el tendido de las vías y hacer estaciones y hacer locomotoras y vagones y todo eso, ¿no? Entonces, con estos inmensos gastos se hicieron las enormes fortunas. Y cuando ya está todo eso hecho, cuando parece que se trata de conservarlo naturalmente y de mejorarlo y de renovarlo, pero nada más, cuando ya están los túneles hechos y los puentes y las vías están tendidas, entonces el ferrocarril es una ruina. Y hay un déficit de miles de millones en todas partes. No, nunca lo entiendo, ni lo entenderé. Espero morirme sin entenderlo. Pero esto influye mucho y estos son factores que actúan enormemente en la novela. Por una parte, hay el afán de escalar los niveles sociales elevados. La aristocracia, que está perdiendo un poco de importancia, pero todavía aparece con mucha. Los puestos de la magistratura o del gobierno, o los puestos, digamos, de importancia financiera y económica, la riqueza, que cuenta enormemente. Y hay, por otra parte, y esto lo refleja mucho esta novela, especialmente Flaubert, el desdén de las personas que actúan y que escriben y que viven en los círculos principales, el desdén por la situación dominante en Francia en la época de Luis Felipe. La hostilidad a Luis Felipe y a todo su régimen, que cuando lo vemos a distancia nos parece una de las épocas más interesantes, más creadoras, más felices y más libres de toda la historia de Francia. Yo he dicho muchas veces que en
en tiempo de Luis Felipe, era bastante fácil para un francés ser inteligente porque Francia era inteligente, cosa que no ocurre otras veces. Es muy difícil ser inteligente cuando el país no lo es. Es muy difícil ser decente en una sociedad que no lo es. Se puede hacer, por supuesto. Se puede ser inteligente y se puede ser decente, pero es más difícil. En esta época realmente hay una cantidad de cabezas claras en Francia, en esos años. Es una época que yo tengo enorme admiración por ella. Pues bien, releyendo en estas últimas semanas la educación sentimental, se ve hasta qué punto los que contaban en Francia, tal como lo refleja Flaubert, que había vivido esta época naturalmente, tienen una hostilidad incomparable a Luis Felipe, por supuesto, y a todo su régimen, a todo su gobierno y a lo que significa todo el sistema que naturalmente fue echado de menos vivamente tan pronto como se produjo la República del 48 e inmediatamente después, casi inmediatamente después, el golpe de Estado de Luis Napoleón y el Segundo Imperio. Y no digamos la actitud también de feroz hostilidad contra el Segundo Imperio, contra Napoleón III, Napoleón el Pequeño, como le llamaba Víctor Hugo, que fue el enemigo implacable. Y hoy encontramos tan exagerado, porque realmente el imperio de Napoleón, el Segundo Imperio, tuvo muchos aspectos negativos, pero tantos positivos y tantas superioridades, por ejemplo, sobre mucho de lo que vino después. Eso es una cosa interesante cuando se lee esta novela en la cual tiene tanto puesto la vida social y política. No se puede evitar la impresión de que frecuentemente la reacción de los contemporáneos no es acertada o está influida por factores muy parciales o muy negativos, o por ejemplo por descalificaciones que se lanzan y prenden y quedan arraigadas, de las cuales naturalmente se desprende uno cuando ya no hay tiempo, después. Esto es interesante, sumamente interesante, creo. Y en ese sentido, sí, esta novela es enormemente aleccionadora. Es decir, la cierta irresponsabilidad intelectual. Esto es importante. Es un hecho, sería interesantísimo perseguir los niveles de responsabilidad o de irresponsabilidad intelectual en cada país, en cada época y en los diferentes estratos de la sociedad. Porque en esta época, precisamente, en que hubo un máximo de responsabilidad intelectual en algunas figuras, piense usted lo que era Royer Collard, o lo que era Mendy Pirant, o lo que era Guizot, muy principalmente Guizot. Sin embargo, el mundo intelectual, literario, periodístico, político que refleja Flaubert está lleno de desdén por todo eso y de hostilidad, de manifiesta hostilidad. Hay además, y este también es un rasgo importante, una visión dominantemente pesimista de la vida. Esto es interesante y se va acentuando, no tanto en Balzac, que coexiste con otra visión, digamos, más alentadora de la vida, desigualmente en Flaubert, pero se va acentuando. En los Goncourt, por supuesto. Los Goncourt llegan a un extremo casi de no admitir, no recoger más que los aspectos sórdidos de la vida. Lo mismo le ocurre con alguna excepción, por ejemplo, Une page d'amour, pero en general le ocurre a Zola, enormemente también. Es decir, hay curiosamente además una predilección por ciertos factores que pudiéramos llamar científicos. Quiero decir, científicos, nos lo pensaríamos dos veces, con pretensión científica. Por ejemplo, Balzac tiene un interés enorme por el mesmerismo, que la cosa ya empezó en el siglo XVIII, por el hipnotismo, por la frenología, por el ocultismo. Todo eso tiene un puesto en Balzac que nos sorprende también bastante, enormemente. Es muy curioso. Es decir, hay una mentalidad determinista. El determinismo llega a ser un dogma en estos novelistas. Para ellos se explica la realidad entera por el medio y la herencia.
recogen ciertas teorías biológicas, recogen una gran interpretación de la historia de Hippolyte Taine, por ejemplo, lo aplican. Por ejemplo, es interesante una novela de Daudet, L'Evangéliste, que está dedicada, es la historia de una mujer que tiene una especie de manía religiosa y está dedicada a Charcot. Charcot era un gran médico alienista, diríamos psiquiatra, profesor de la Salpêtrière, el famoso hospital de París, y es curioso cómo dice al doctor Charcot, dedica al autor esta observación. Es decir, a la novela la llama su autor esta observación, es una observación. No digamos el grueso de la obra de Zola, que es la historia de los Rougon-Macquart, una familia del Segundo Imperio. Es una degeneración en parte genética, en parte promovida por el alcoholismo, y evidentemente lo sigue minuciosamente en diferentes niveles con un criterio totalmente determinista. Y escribe este libro, que es de 1880, Le roman experimental, la novela experimental, en la cual precisamente afirma el determinismo más absoluto y toma como modelo el libro, por lo demás muy interesante, del biólogo Claude Bernard, Introducción al estudio de la medicina experimental, pero habla de la medicina experimental, Bernard. Y él cita largos párrafos del libro de Claude Bernard, cambiando la palabra medicina por la palabra novela. Es decir, lo que dice de la medicina Claude Bernard, él lo dice de la novela. Y entonces tiene la idea, evidentemente, de que la vida humana está determinada por la herencia y por el medio. Fundamentalmente son los dos factores que entran. Y entonces no queda lugar para la libertad, no queda lugar para lo que sea humano, propiamente humano, elegido, libre, espontáneo, etc. Y por esta razón, todos estos novelistas, especialmente los de la segunda generación, o tercera, consideran que la imaginación no tiene gran importancia. Es decir, el método novelesco de los naturalistas es la sustitución de la imaginación por la observación. Ustedes imaginen lo que significa este paso decisivo, pasar de la imaginación a la observación. Y en definitiva, a última hora, lo que uno echa de menos en esta novela es imaginación. Es interesante. Incluso para recrear la época que estaban viviendo, no ya para lo puramente personal. Es curioso, por ejemplo, que tiene mucho más relieve en Stendhal y en Dumas que en estos novelistas. Con pocos rasgos y inspirados principalmente por la historia personal que cuentan, por los personajes de ficción que cuentan, pensando en la Sanseverina o el Conde Mosca o Fabrizio del Dongo o Julien Sorel o Madame de Rênal o los personajes de Dumas, los personajes históricos del siglo XVI, de la reina Margarita, de Coconut, de La Mole, de la Dama de Montsoreau, de los personajes de la Revolución Francesa. Al hilo de estas luchas, de estos amores, de estos apasionamientos, aparece dibujada la época con un relieve incomparablemente mayor que en los realistas. Es curioso. Vivimos mucho más intensamente, precisamente en la novela de los que son, diríamos, románticos, prerrománticos, Stendhal, romántico puramente Dumas, que nosotros. En la novela de los realistas, curiosamente, el amor tiende a convertirse en algo, en cierto modo, patológico. Esto es interesante. Con una dimensión de obsesión y de arbitrariedad, sin lucidez.
Es decir, hay en la novela en general un caso de embalamiento, de pura atracción sexual mecánica o de embalamiento mezclado con la ambición, sumamente curioso, con propensión, como les decía, a la sordidez, que aparece también en las historias amorosas. Quizá la excepción, la más importante, es la de Frédéric Moreau y Madame Arnoux, más por parte de ella que por parte de él todavía. Y repito, tampoco bien tratado, también tan interrumpido, con tal cantidad de abandonos, de olvidos, de dejar que pase a segundo plano, aunque siguen en el fondo fluyendo por debajo. Hay, no sé, ese amor cruza a la larga novela un poco como el Guadiana, se sumerge y tiene mil desviaciones, pero vuelve a aparecer, nunca se extingue del todo. Esto es quizá lo más ejemplar, lo más interesante desde nuestro punto de vista. En cuanto a Daudet, que era un fino escritor realmente, con muchos matices, es curioso cómo cede a los prestigios. Y es más auténtico en las obras menos importantes. Es decir, si ustedes comparan las obras, digamos, más serias, Los Reyes en el Destierro o Froment y Risley, que es otro estudio en España se publicó con el título La razón social, Froment y Risley, son los negociantes también, o L'Evangéliste, o Soutien de Famille, o Sappho, estas novelas importantes, en el fondo son más auténticas las tres novelas de los Tartarines. Tartarín de Tarascón, Tartarín en los Alpes, Port-à-Gascon, y los cuentos, las cartas de Semimolino, Lettres de Montmollin, y los Contes du Lundi, los cuentos del lunes. Es decir, diríamos lo que pasó por las obras menores y divertidas, no las novelas, diríamos, de más empeño, Le Nabab, otro también muy importante. En estas novelas hay un peso de esa tradición que aparece en los concursos, por ejemplo, que son resonancias a última hora de Flaubert o de Zola, y cuando se acerca a las novelas de Provenza, de su tierra natal, y escribe con más alegría y con más espontaneidad, tiene calidades que no tiene en las obras de mayor empeño, las novelas más serias o de más volumen, más largas, más importantes, diríamos, en muchos sentidos. Hay, por otra parte, piensen ustedes en una novela que por lo demás es interesante. Es la novela final, la última novela de Flaubert, Bouvard et Pécuchet, que no terminó, se quedó sin terminar. Y es una novela de dos fulanos, dos hombres muy modestos, que son copistas en dos oficinas, y se hacen muy amigos, y hay uno de ellos que tiene una herencia. Se muere un tío, bueno, al final resulta que es el padre, que era el padre no lo había reconocido, pero su padre le deja una herencia relativamente considerable y entonces se retiran los dos de su oficio de copistas y compran una propiedad en la provincia y se van a hacer todo género de empresas, van a hacer unas industrias y lo hacen todo disparatadamente mal, ¿no? Todo fracasa y hay un fracaso tras otro, todo lo que hacen, los cultivos, las cosas tal, la apicultura, la ganadería, que todo les sale mal, todo les sale, y hacen vino y las barricas estallan por gas y yo qué sé, les sale todo mal. Es la novela, diríamos, de la ineficacia. Y al final hay una reacción de ellos después del número inmenso de fracasos. Entonces hay una frase muy interesante, una frase excelente de esta sátira social de Flaubert, en que dice que se les desarrolló una facultad lamentable, dice Flaubert, la de ver la estupidez y no poder tolerarla. Pero los ha presentado como modelos de estupidez ellos, y a fuerza de estupideces y de fracasos, acaban por reaccionar y van a volver a trabajar como copistas en esa vida modesta y realmente casi sórdida también que habían tenido. Como ven ustedes, hay un elemento muy negativo en general. O piensen, por ejemplo, en los Goncourt. Todas las novelas de los Goncourt son desastradas, son vidas realmente muy lamentables,
Pero hay una sobre todo que a mí me impresiona, que es la Germinie Lasserteux. Es la historia de una criada vieja. Pero él es un personaje real. Los Goncourt, que eran solteros, tenían una criada vieja, a la cual llama la novela Germinia Lasserteux. Y vivía, como saben ustedes, en Francia las criadas no vivían en el piso nunca. Y creo que ahora ya no hay criadas, pero bueno, vivían en la Chambre de Bonne, vivían en la guardilla, ¿no? Claro, vivían muy mal en general, muy incómodamente, pero tenían en cambio una cierta libertad y podían recibir a quien querían en su guardilla. Pues bien, estos hombres que viven, novelistas, no olviden ustedes, que viven 25 años o 30 años con su criada, cuando muere, descubren que tenía una doble vida, que tenía unos amores sórdidos a más no poder, con hombres despreciables que la explotaban, que la trataban mal, que le quitaban el dinero. Y es una vida de lo más triste y lamentable, que es lo que cuentan en su novela, naturalmente. Pero uno piensa que habían convivido con ella y les había estado sirviendo la mesa todos los días durante 25 o 30 años y no se habían enterado de nada, ni lo habían sospechado, ni habían leído en su rostro esa historia aterradora, sórdida, lamentable, tristísima que cuenta en la novela. Yo no sé si fuera novelista y me pasara eso, creo que no me hubiera atrevido a contarlo. por un poco de prestigio de imaginación. Ven ustedes cómo en definitiva les faltaba, es evidente que les faltaba imaginación. Hay una complacencia en lo turbio que los domina mucho. Por ejemplo, eso lo tiene enormemente Zola. Lo interrumpe en algún momento. Por ejemplo, en esta novela, Una página de amor, de que les hablaba, hay un lugar mayor, una cierta luminosidad. Es una novela en la cual aparece París enormemente y se recrea en su descripción y en su belleza. En definitiva, algunas veces lo hacen todos ellos, y Solá mismo, a veces se abandonan a lo narrativo, dejan de lado un poco las teorías y entonces dejan pasar el romanticismo que llevaban dentro, pero que no estimaban. Y esto quizá es lo más importante. Lo llevaban dentro, pero no lo estimaban. Muchas gracias.